Hola, muy buenas tardes, días o noches, dependiendo sea la hora en la que nos estás viendo o escuchando. Nosotros somos la editorial AIE y en esta ocasión les traemos una entrevista. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Como ya te había comentado, mi nombre es Eli y pues lo que primero nos gustaría saber es cómo te llamas, de dónde eres, a qué te dedicas. Hola Eli, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a vos y a la editorial por darme esta oportunidad. Perdón por haberle fallado por el tema del dolor de estómago, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, yo me llamo Ana Sol Canaves Díaz. Sin embargo, yo al momento de escribir y de firmar mis libros utilizo solamente el segundo nombre, Sol Canaves Díaz. Em, Soy de Argentina, tengo 33 años, cumplidos en noviembre del año pasado. Me dedico a varias cosas en realidad. Tengo 3 trabajos, soy abogada, soy diplomada en Derecho Procesal Laboral. También trabajo en el Poder Judicial de mi ciudad, de mi provincia, en el Poder Judicial de la provincia de Salta. Ayudo a mi papá con el bufete de abogados que él tiene, con la firma de abogados, también estoy aprendiendo la profesión. Y soy escritora, antes era escritora por hobby y ahora estoy buscando de ser escritora profesional, iniciando en FISO y ahora en otras plataformas. ¿Y cómo es que tú desempeñándote en algo que es completamente diferente de la escritura, es que empezaste a escribir y empezaste a desarrollar este talento? Pues no es reciente esto. Yo empecé a escribir más para mí que para los demás cuando tenía aproximadamente 13 años. La razón de eso fue que yo me cambié de colegio. Pasé de estar en un colegio que era exclusivo para niñas a ser un colegio mixto. Con todo lo que eso implicaba en ese momento, el bullying no era llamado bullying, sino que era cosas de chicos, entre comillas. Yo sufrí muchísimo bullying y acoso escolar en ese colegio nuevo, porque era una chica rara, era una chica que tenía sobrepeso, supuestamente, en realidad pesaba 45 kilos, pero eh, todos en el colegio se burlaban de mi obesidad, entre infinitas comillas. Y nunca logré hacer un amigo en ese colegio, así que de alguna manera yo tenía que dejar salir todo lo que yo sentí, todo lo que yo sentía. Entonces me puse a escribir. Empecé escribiendo de mis sentimientos, lo que me había pasado en el día, más o menos algo así como un diario íntimo. Y poco a poco empecé a escribir cosas más profundas y poéticas. A eso también yo siempre he sido una lectora voraz, libro que cae en mis manos, libro que los devoro, aunque después diga qué pérdida de tiempo, pero como dice Stephen King, un buen escritor tiene que leer de todo, incluso las porquerías que por ahí publican. Eh, y poco a poco, con el correr de los años, fui destacando en la asignatura de lengua y literatura. Para el momento de hacer discursos en el colegio me llamaban a mí para leerlos también. Mi profesora de lengua y literatura siempre me ha tenido en muy alta estima y ella me decía que yo tenía que seguir la carrera de letras. Sin embargo, yo sabía, digamos, de que el trabajo de un escritor es un trabajo muy noble, pero al mismo tiempo muy poco reconocido. Podés tener una estrella, podés nacer con una estrella, como es por ejemplo J.K. Rowling, de haber conseguido una editorial que confíe en ella y que le publiquen los libros de Harry Potter, o podés tener, digamos, la suerte que tengo yo de no conseguir editorial y que todo el mundo me diga que mis libros no son comerciales, no son vendibles, porque yo escribo lo que a mí me gusta escribir y no lo que a los lectores les gusta leer. Así que poco a poco fui tomando, digamos, ese don de la escritura como un pasatiempo y luego ya un día lo hice más que nada un pasatiempo barra profesión. Por unas cuestiones, digamos, de que también odio lo que es la injusticia, me mandé a estudiar abogacía. De hecho, yo quería estudiar veterinaria porque amo los animales. Pero desgraciadamente no me da la cabeza como para la matemática y la química, así que
tomé la otra parte de los animalitos, que es la parte legal, condenar a todas las personas que infligen maltrato animal, que hacen peleas de perros. De hecho, yo también soy proteccionista, rescato pitbull de peleas clandestinas, los rehabilito y luego los doy en adopción a familias responsables. Concientizo a las personas acerca de los pitbull y su comportamiento, y que son perritos hermosos. Y bueno, volviendo al tema de la escritura y de la literatura, el tema de la profesión de escritora más que nada es un hermoso placer que yo tengo el honor de desarrollarlo día a día, y me siento muy bien cuando las personas que leen mis escritos me dicen de que lo han disfrutado mucho. Wow, sí haces demasiadas cosas. ¿Y, y cómo es que a pesar de que haces tantas cosas, tú te tomas un poquito de tiempo para escribir? Por lo general, esos momentos me vienen en situaciones en las que en teoría no tendría que escribir. Por ejemplo, puedo estar trabajando en el Poder Judicial, me vino la inspiración, entonces saco mi libreta y escribo. Yo siempre tengo en la cartera o en la mochila, tengo una libreta donde está pura y exclusivamente dedicada a mis escritos. Y entonces ahí me pongo a escribir y voy adelantando mi trabajo. Lo que sí, digamos, esa libreta está llena de tachaduras, de rayones, de hojas arrancadas por cosas que no me gustaron como habían resultado. Entonces, cuando yo quiero pasar en limpio esa historia, sí, tengo que dedicarme, digamos, y decir, ok, hoy voy a escribir a conciencia. Hoy voy a dedicar 2 horas de mi tiempo para poder escribir. Más que nada, el tema es más que nada organización. Entonces, si uno dice, bueno, por ejemplo, de tal hora a tal hora tengo que trabajar y de tal hora a tal hora estoy libre, de esas, ponele 6 horas que tengo disponible durante el día, 2 le dedico al aseo de la casa, 1 le dedico a mi perro y otras 2 le dedico a la escritura. Y me siento y escribo hasta que se completan esas 2 horas, y ahí corto. Hay veces, por ejemplo, en las que yo tenía mucho más tiempo disponible, entonces escribía muchísimo más. Y ahora, digamos, ya escribo cuando puedo. Pero sí es un pequeño lujo que yo me doy, el poder escribir y el decir, bueno, este día no me moleste nadie porque necesito dedicarme pura y exclusivamente a mis novelas. Y bueno, ¿cómo fue que tú llegaste a la determinación de decir, bueno, me gusta escribir para mí, pero también quiero que otras personas obviamente lean lo que yo hago? Bueno, es bastante difícil eso de responderte de una manera sencilla, lo voy a intentar. Yo soy de la idea de que el escritor tiene que escribir lo que le gusta escribir, y si hay personas que, que le gustan o que le gusta cómo escribís, lo van a compartir, y a la que no le guste, pues sencillamente que siga de largo y que busque otra lectura, ¿no? El paso más complicado para mí fue el publicar mi primera historia. Fue bastante difícil para mí, sencillamente porque había personas que en el colegio sobre todo decían de que yo escribía muy feo, que no les gustaba, que dejé de hacerlo. Eh, entonces yo empecé publicando con un seudónimo. Yo me acuerdo en ese momento yo era locutora en una radio Anime ID, así se llamaba, y mi nombre para la radio era Tayo-chan. Entonces yo empecé publicando con el seudónimo Tayo-chan en Wattpad. Empecé subiendo un fanfic de un simulador de citas, un otome, y muy pronto la gente empezó a llegar, pero a manada, en manada, diciéndome que les encantaba la historia. Y poco a poco me empecé a animar y empecé a escribir completar el primer libro, luego el segundo,
para el tercero ya dije, bueno, vamos a escribir con mi nombre verdadero y empecé a escribir con mi nombre verdadero. Me hice una página de Facebook y después ya cuando ya en Wattpad tenía unos 1000 seguidores aproximadamente, un amigo mío que conocí jugando Calabozos y Dragones me dijo, vos esto tenés que explotarlo porque tenés una capacidad de escritura terrible. Y ahí fue cuando yo me metí en Fiso. Luego, bueno, pasó lo que todos sabemos con Fiso y me metí en otras aplicaciones. Y ahora poquito a poquito estoy creciendo en la página de Facebook, estoy creciendo en mi Instagram, estoy creciendo en mi TikTok y la gente va comentando. Obviamente tengo comentarios muy constructivos y muy buenos, a pesar de que muchos de esos comentarios son comentarios negativos, pero constructivos, como por ejemplo consejos al momento de escribir. Y luego tengo típico comentario de hater, que no le gusta cómo escribo, que es una basura, que lo que yo escribo parece salido de una niña de 12 años. Pero bueno, como dice el lobo de Wall Street, no existe la mala publicidad. Sí, claro, yo creo que a la mayoría nos da miedo comenzar a escribir y decir, no, soy escritora. Creo que todos comenzamos por eso. Y bueno, hablando de Wattpad, Wattpad es una red social bastante grande, ¿no? ¿Tú cuáles crees que sean las ventajas o desventajas de comenzar escribiendo en Wattpad? Ventajas todas, porque Wattpad casi no tiene censura, casi no tenés problemas publicando en Wattpad. Si querés hacer un fanfic de ponerle, por ejemplo, Naruto, lo podés hacer tranquilamente y vas a tener muy buenos seguidores. Desventajas, pues el hecho de que si no escribís en inglés, va a estar muy complicado poder crecer ahí en Wattpad. En Wattpad es más que nada una ruleta, es un all-in y ver más o menos a ver qué puede salir y si triunfas en Wattpad. Yo la verdad no he tenido oportunidad de crecer mucho en Wattpad, sencillamente porque cuando me he dado cuenta que cuando yo publico cosas originales, no crezco mucho. Pero cuando hago fanfics y esas cosas sí tiene una buena repercusión lo que yo escribo. Pero para una persona que recién está comenzando, por ejemplo, un escritor novato, recién salidito del horno y que quiere empezar a escribir, Wattpad es una excelente plataforma para empezar. Yo de hecho no empecé en Wattpad, yo empecé en una página que ya no existe más que se llama fanfic.es. Ahí empecé a subir mis historias y después cuando Fanfic tuvo una caída de servidores descubrí Wattpad y mudé todas mis historias a Wattpad. Y eso la verdad que fue un alivio porque si no hubiese sido por esa caída de servidores, yo no habría descubierto la red social de Wattpad. Después, eventualmente, con el tema de que todo el mundo estaba leyendo ahí en Wattpad, la página de fanfic.es cayó en desuso, le dejaron de dar mantenimiento hasta que finalmente la cerraron, creo que el año pasado. Lo cual me hizo sentir muy mal porque esa fue mi primera página donde yo empecé a subir mis escritos. Hay muchas personas, de hecho muchas personas que estaban en fanfic.es empezaron a seguirme en Wattpad después. Pero en lo principal, digamos, la única cosa en contra de Wattpad es el tema, digamos, de que no cualquiera puede crecer. O sea, Wattpad no le da la oportunidad a cualquiera. Son un grupo bastante selecto de autores los que pueden llegar a conocer, a hacerse conocer ahí. Sí, claro. Y bueno, ya platicamos un poquito de ti. Ahora nos gustaría saber un poco más de tus historias. ¿Qué es lo que más te gusta escribir y por qué? Bueno, a ver, con el paso de los años, te tengo que confesar que yo empecé escribiendo romance. Como casi toda mujer, ¿no? Empecé escribiendo historias románticas, más que nada novelas románticas ligeras, ambientadas en el instituto, en el colegio secundario, adolescentes de 16, 17 para arriba, convirtiéndose en adultos, en jóvenes y luego adultos. Principalmente porque era lo que yo estaba atravesando en ese momento de mi vida. Después, con el paso de los años, empecé a escribir más novelas distópicas que otra cosa. De hecho,
Yo tengo una novela por la cual he sido amenazada de muerte por el colectivo feminista de extrema izquierda, porque esa novela está ambientada en un universo distópico donde el tema del feminismo ha llegado a tal punto que ha involucionado en un embrismo donde son las mujeres las que dominan la sociedad, y es un delito el nacer hombre. Entonces todos los hombres tienen que pagar una cuota de libertad y aquellos que no pueden pagarla sencillamente pasan a ser objetos del Estado. Por esa novela he recibido amenazas de muerte, hasta incluso intentaron bajármela de Wattpad en su momento. Por eso yo dejé de escribir muchísimo tiempo, aproximadamente un año y medio. Y luego de eso empecé a escribir otras cosas. Ahora estoy escribiendo una novela western con vaqueros, con disparos, sangre, traición, y la verdad que me está gustando mucho cómo está quedando. De hecho, creo que es uno de mis mejores trabajos junto con El cerezo y la katana, que ese también es un romance histórico ambientado en el Japón medieval. Pero por el momento lo que más me está gustando escribir son novelas y obras literarias pensadas para un público masculino. No tanto romance, no tanto drama femenino, sino más bien cosas pensadas más con un contenido psicológico, con evolución de personajes, con un trasfondo, una historia por atrás de cada personaje. Y la verdad que el género western me está gustando mucho. También me gusta mucho lo que es fantasía medieval y también lo que es todo lo que es un universo distópico. Y el día de mañana me gustaría probar con un thriller o con una obra de ficción. Pero por el momento la comedia ligera se me da bastante bien. ¿Y existe un género al que le huyas, al que digas, no, de plano este género no me entra ni tantito, o subgénero? Bueno, el romance como que lo rechazo bastante, pero si es un romance histórico sí me gusta. Si es un romance contemporáneo hasta cierto punto. Lo que a mí no me atrae para nada, pero para nada, es el género erótico, porque no me llama la atención. Yo opino que cualquiera puede escribir género erótico, pero muy pocas personas pueden escribir un buen western, o un buen suspenso, o un buen thriller. En mi caso, por ejemplo, en la novela que yo estoy escribiendo, que es el western que se llama Red Shadows, yo estoy sacando absolutamente todo lo que sea género romántico, género erótico. De hecho, va a ser la primera novela en la que no haya ni siquiera un beso entre los protagonistas, ni haya una insinuación romántica. Quiero tratar de demostrar que uno puede ser un buen escritor sin tener que recurrir al romance o al erotismo o al sexo cuando uno está produciendo una historia. El género erótico no me gusta, no lo uso y nunca lo voy a escribir eso. El género romance, tipo el morbo del CEO con la empleada o el doctor con la enfermera, eso tampoco me gusta. Y después otro género como por ejemplo también todo lo que vendría a ser el suspenso, eso me cuesta mucho trabajo escribirlo, pero me gustaría probarlo algún día. Pero de plano, así de plano, el erótico y mucho de lo romántico. Y bueno, ya que ahorita mencionas a los personajes, obviamente pues cada personaje para nosotros es como si fueran nuestros hijos, ¿no? A todos los queremos demasiado, pero siempre hay un personaje que nos gusta más. ¿Cuál es el personaje que más te gusta que has creado y por qué? El que más me gusta ha sido el personaje de Takanashi Hirotaro. Ese es el protagonista del libro El cerezo y la katana. Principalmente yo disfruté muchísimo escribir esa novela por todo lo que es el folclore japonés, los utensilios, la historia, las leyendas y el trasfondo del personaje de Hirotaro. A mí me gustó mucho desarrollarlo porque traté de hacerlo un personaje noble,
pero al mismo tiempo un personaje con nobleza, pero con sus propias inquietudes, sus propias molestias y una dualidad. O sea, él continuamente está peleando entre el código de honor samurái, el bushido, o el amor. Entonces, esa cuestión, esa dualidad, esa encrucijada en la que él se ve de ¿qué hago? ¿Vivo para la sociedad? ¿Vivo para mi emperador? ¿Vivo para mi señor? ¿O vivo para mí? ¿Me permito amar? ¿No me permito amar? ¿Está bien que ame? ¿Está mal que ame? Tengo que ser honorable, pero ¿y el amor dónde entra esto del amor en el honor, en el código de honor? El personaje de Hirotaro, la verdad que fue uno de los que más me costó escribir, pero al mismo tiempo que más disfruté. Y la verdad que si yo tengo que elegir de entre todos los personajes que he escrito, me quedo con ese. ¿Y cuál es el personaje que menos te ha gustado o el desarrollo de él? El personaje que menos me ha gustado y que menos me está gustando hasta el momento, y estoy trabajando en eso, es el personaje de Hugh Cesares, que ese es de la novela western en la que estoy trabajando, Red Shadows. Yo quiero que tenga un rol más protagónico, sin embargo todavía se queda rezagado en un rol de personaje secundario y hasta terciario. Y por más que le pongo diálogos y por más que trato de darle situaciones, no, él se siente como que muy cómodo estando en el fondo del escenario. Yo siempre digo de que la historia se escribe sola y nosotros los escritores somos simplemente el objeto de la escritura. Pero no hay forma hasta el momento de yo hacer que Hugh reluzca, salga a la luz y se muestre y diga, bueno, este soy yo y muy encantado de conocerlos. Me está costando mucho y la verdad que por más que trato de darle diálogos graciosos o diálogos profundos, no me está gustando cómo está quedando el personaje. De hecho estoy pensando en reeditarlo, pero como bueno, le estoy dando una oportunidad también porque la novela recién va por el capítulo 4. Y bueno, ¿tú cuál crees que ha sido la cosa más difícil a la que has tenido que enfrentarte como autora, como escritora? Yo ahí tengo que hacerte una diferencia, porque una cosa es algo difícil como escritora en cuanto a mis escritos y otra cosa es como escritora en cuanto al fandom. Sí, no hay nada más tóxico que el fandom, honestamente. Lo más difícil para mí ha sido, primero que nada, frente a mis escritos, el poder superar ciertos tabús. Por ejemplo, yo con esta novela, Red Shadows, estoy saliendo totalmente de mi zona de confort. Por ejemplo, antes para mí era impensable que uno de mis personajes fume. Yo estoy totalmente en contra del cigarrillo y las drogas. Entonces de repente yo dije, bueno, un vaquero que no fuma no es vaquero. Y tuve que empezar a hacer que todos mis personajes fumen o utilicen otro tipo de alucinógenos. Luego también el tema de mostrar demasiada sangre, eso también me ha costado bastante. El tema del maltrato animal. En esa época, en el lejano oeste, era totalmente normal, porque los animales no sienten y por eso no pueden tener dolor. Ese era el pensamiento de la época. Más que nada salir de mis zonas de confort. Eso ha sido lo más difícil como escritora. El poder decir, bueno, vamos a escribir algo mucho más maduro y vamos a escribir algo más completo. Y después, en cuanto de frente, como escritora de frente al fandom, el poder decir que no. A mí me pasó cuando yo estaba recién escribiendo que había en particular una chica que siempre leía obsesionadamente mis escritos, especialmente con el fanfic basado en este juego simulador de citas. Y ella insistía en que quería estar en la novela. Insistió tanto en que yo le terminé diciendo, bueno, está bien, podés estar en la novela. Cuando yo le dije, ella me mandó la ficha de su personaje. Es más, ella quería tener un rol protagónico, quería que ella y solamente ella esté en la historia, que esté con este personaje que a ella le gustaba. O sea, realmente la chica como que no terminaba de separar la realidad de la ficción. Terminé haciendo lo que ella dijo, le terminé dando un rol protagónico a su personaje.
Y después, cuando esta chica dijo que quería que mi personaje, o sea, que mi protagonista, se vaya de la novela y quede solamente ella, ahí fue cuando yo tuve que decirle no, y ahí fue cuando ella se enojó y me empezó a hacer un ataque bastante importante con todas sus amigas, que al final después yo terminé no prestándole atención, bloqueándola de todas las redes y simplemente ignorándola. Y afortunadamente cesó. Pero creo que lo más difícil a lo que tiene que lidiar un escritor no es sus escritos, es el fandom. Y para ti, ¿cuál es la mejor experiencia, lo mejor que te ha dejado el ser escritor? Sin lugar a dudas, el conocer a mi mejor amiga gracias a mis escritos. Ella en un principio solamente era una lectora que me escribía bastante seguido diciéndome que mis historias le habían hecho reír, llorar, asustarse, alegrarse, que de hecho uno de los capítulos del último libro de la tetralogía Corazón de, en uno de esos capítulos ella empezó a llorar, que eran las 3 de la mañana, y ella lo leía y lloraba. Al punto lloró tanto que despertó a su pareja y él muy asustado le preguntó qué pasaba y ella le dijo, vos no entendés nada, y bueno, le mostró lo que pasaba. Y su pareja le decía, estás loca. Así que, sin lugar a dudas, lo mejor, o sea, el regalo más grande que me ha dejado ser escritora es la amistad con Susu. Y por último, ¿qué le recomendarías tú a la gente que tiene miedo de publicar, de dar a conocer sus historias? Les diría una frase de Will Smith que a mí me sirvió toda la vida. El peligro es real, pero el miedo es opcional. No tienen que tener miedo. No tienen que tener miedo. Uno puede de alguna manera sentir que está en peligro frente a un león y no tiene las armas suficientes como para enfrentarlo, sí. Sí, es un peligro real. Por ejemplo, iniciar un tratamiento de quimioterapia es un peligro real, porque puede ser de que el cáncer se expanda, pero el miedo, uno elige tener miedo. Uno elige decir, no quiero iniciar el tratamiento de quimioterapia y no dejar que el cáncer avance o esperar a que de alguna manera mágica y milagrosa el cáncer se frene. En el caso del escritor, uno puede tener miedo a que no le guste a los lectores lo que uno escribe, pero el regalo más importante y más valioso viene cuando uno dice yo escribo para mí, no para los demás. Si a los demás les gusta cómo escribo, bienvenido sea. Y si no les gusta cómo escribo, también es un país libre y todos tenemos libertad de expresión y libertad de opinión. No hay que tener miedo a mostrarse al mundo. No hay que tener miedo de ponerse en medio del cenital de tu vida y decir, estoy acá y esta es mi vida y yo soy el protagonista de mi propia historia. Nos han educado toda la vida, desde muy pequeños, a que nosotros seamos humildes, seamos rezagados, seamos sumisos, que cuando viene una persona y dice yo soy el protagonista de mi propia vida, al resto del mundo eso les cae mal. Entonces no tengamos miedo de brillar, porque siempre va a haber personas que nos quieran apagar, pero afortunadamente siempre van a haber muchas más personas que te ayuden con tu brillo. Bueno, pues no me resta nada más que decirte muchas gracias por habernos brindado un poco de tu tiempo, por habernos dejado pues conocerte un poco más. Yo creo que tanto a los lectores como a nosotras nos sirve de mucha experiencia el poder conocer la vida de otros autores, y pues esperamos que te haya sentido cómoda, que te haya gustado la entrevista. Y pues nada, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a vos, Eli, la verdad me he sentido comodísima, muy escuchada, muy valorada, y por supuesto también un beso grande a todos ustedes y a los lectores, y los invito obviamente a leer mis historias, que hay para todos los gustos y para todos los públicos.
Así que nada, muchísimas gracias.